Hay un intervalo en la historia de la redención que la mayoría de las personas pasa desapercibido. Un vacío de silencio perturbador entre el último grito en la cruz y el estruendo de la piedra rodando el domingo. Durante siglos miramos hacia el viernes con dolor y hacia el domingo con alegría, pero olvidamos el profundo misterio de las 72 horas en las que el Creador de la vida estuvo aparentemente derrotado por la muerte. Lo que el mundo no vio mientras la ciudad de Jerusalén intentaba dormir fue que aquel sepulcro cerrado no era un lugar de descanso, sino el epicentro de una actividad frenética e invisible. Mientras los discípulos se escondían creyendo que todo estaba perdido y las autoridades romanas pensaban que habían resuelto el problema, una guerra silenciosa estaba siendo librada en dimensiones que la mente humana apenas puede comprender, decidiendo el destino de toda la humanidad en aquella oscuridad absoluta. Imagina el exacto instante en que la respiración del Hijo de Dios cesó en la colina del Calvario y el impacto brutal que eso causó no solo en la historia, sino en la propia estructura física de la tierra en ese momento aterrador. El Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 51, describe una escena de apocalipsis localizado donde el velo del santuario se rasgó de arriba a abajo y las rocas se hendieron con la violencia de un terremoto que parecía responder al grito final de Cristo. No fue solo un fenómeno natural, fue la naturaleza entrando en convulsión, porque su Creador había cerrado los ojos, y necesitamos entender lo que pudo haber ocurrido dentro de las personas que presenciaron aquella escena dantesca. Jerusalén estaba llena, una mezcla de pueblos venidos de todos los rincones para la Pascua, y de repente, en medio de la tarde, una oscuridad sobrenatural engulló la ciudad, transformando el día en noche y el clamor de la fiesta en gritos de pavor absoluto. El centurión romano, un hombre entrenado para la guerra y acostumbrado a la muerte, vio algo en aquel hombre crucificado que rompió toda su dureza militar y lo hizo declarar que allí estaba verdaderamente el Hijo de Dios. La ciudad santa, que horas antes gritaba por la crucifixión, ahora se golpeaba el pecho en señal de luto y desesperación, sin entender que aquella sangre derramada no era el fin, sino el inicio de una nueva alianza sellada en la oscuridad. Pero ahí ocurre lo inesperado, pues mientras el mundo físico colapsaba, el sistema religioso sufría un golpe fatal que ningún sacerdote podría haber previsto o evitado. El rasgar del velo, aquel tejido grueso y pesado que separaba el lugar santo del lugar santísimo, no fue obra de manos humanas, sino un acto divino que declaraba el fin de una era de separación y miedo. Imagina el terror de los sacerdotes que estaban en el templo en ese momento, preparando los sacrificios de la tarde, cuando escucharon el sonido ensordecedor del tejido partiéndose y vieron el lugar más sagrado y prohibido quedar expuesto ante sus ojos atónitos. Ellos dedicaron toda su vida a mantener aquella barrera, para proteger la santidad de Dios de la contaminación humana. Y ahora el propio Dios rasgaba la cortina y decía que el camino estaba abierto a través del cuerpo de Jesús. El pánico debe haber sido indescriptible, pues ellos no tenían forma de saber que aquel acto de violencia sagrada era, en realidad, la mayor invitación de amor jamás hecha a la humanidad. La religión organizada, con sus rituales y exclusividades, estaba siendo desmantelada ladrillo por ladrillo, o mejor, hilo por hilo, mientras el cuerpo de Jesús pendía en la cruz. La oscuridad que cubría la tierra servía como un manto fúnebre para el Viejo Testamento que se cumplía, y al mismo tiempo escondía el profundo misterio de lo que estaba por acontecer. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más sombría para los enemigos de Cristo, pues su muerte no trajo el alivio que ellos esperaban, sino un peso de culpa insoportable que pesaba sobre toda la nación.
Las multitudes que descendían del Calvario, según el relato de Lucas, capítulo 23, versículo 48, regresaban a casa golpeándose el pecho, un gesto clásico de arrepentimiento tardío y de angustia profunda ante una tragedia irreversible. Sentían en el aire, en el polvo levantado por el terremoto y en la opresora oscuridad, que habían cometido un error de proporciones cósmicas, un error que la sangre de toros y machos cabríos jamás podría borrar. El silencio que siguió a los gritos de dolor fue aún más aterrador, pues era el silencio de una ciudad que acababa de matar a su Mesías y ahora necesitaba lidiar con el cuerpo muerto y con la ira de un Dios que parecía haber girado la espalda a su pueblo. Sin embargo, incluso en aquel escenario de horror y miedo, donde la esperanza parecía haber sido aplastada bajo el peso de la cruz, Dios ya estaba moviendo las piezas para la próxima fase de su plan, usando hombres que nadie esperaba que aparecieran. Mientras los discípulos huían y se escondían como criminales buscados, dos hombres que pasaron toda su vida en las sombras de la alta sociedad judía decidieron que era hora de salir a público y arriesgar todo lo que poseían. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best-fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. José de Arimatea y Nicodemo, miembros del Sanedrín, el Consejo Supremo que condenó a Jesús, protagonizaron una de las escenas más tensas y honorables de toda la narrativa de la pasión, actuando contra el tiempo y contra sus propios colegas. Juan capítulo 19, versículo 38, nos cuenta que José fue a Pilato a pedir el cuerpo de Jesús, un acto de suprema valentía, pues al hacer esto estaba declarando su solidaridad con un hombre condenado por traición contra Roma y blasfemia contra el templo. Imagina la tensión en los pasillos del palacio de Pilato cuando este noble rico, respetado e influyente entró no para discutir política, sino para reclamar el cadáver de un carpintero nazareno. Él sabía que, al tocar aquel cuerpo y colocarlo en su propio sepulcro nuevo, se volvería impuro para la Pascua y, peor aún, estaría firmando su carta de renuncia a la élite religiosa de Jerusalén, convirtiéndose en un paria entre sus pares. Pero había un problema oculto que hacía de su misión una carrera desesperada contra el atardecer, pues el sábado estaba a punto de comenzar y cualquier trabajo estaría estrictamente prohibido por la ley. Nicodemo, aquel mismo que visitó a Jesús por la noche años antes, ahora aparece a la luz del día llevando alrededor de 34 kilos de una mezcla de mirra y áloes, una cantidad de especias digna de un entierro real, no de un criminal crucificado. No tenían tiempo para lavar el cuerpo con todos los rituales demorados, así que necesitaron actuar con rapidez y precisión, envolviendo el cuerpo herido de Jesús en lienzos de lino con las especias aromáticas. Piensa en el impactante contraste de esta escena. Los apóstoles que prometieron morir por él habían desaparecido en la oscuridad, mientras que dos políticos ricos, que hasta ese momento amaban su reputación, ahora manchaban sus caros trajes con la sangre y el polvo de la cruz para dar dignidad al Maestro. Ellos estaban cuidando del cuerpo de Dios, tocando las heridas que compraron nuestra salvación, realizando un funeral apresurado bajo las miradas desconfiadas de los soldados romanos y el desprecio de los líderes religiosos que pasaban cerca. Pero Dios aún no había dicho la última palabra sobre aquel sepulcro, y la elección del lugar del entierro cumplía profecías antiguas de forma tan precisa que ningún ser humano podría haber planeado.
El sepulcro estaba en un jardín cerca del lugar de la crucifixión, un sepulcro nuevo donde nadie jamás había sido puesto, garantizando que no habría confusión sobre la identidad de quien estaba allí ni contaminación con otros huesos. Al rodar la gran piedra contra la entrada del sepulcro, José y Nicodemo no estaban solo cerrando un sepulcro, estaban encerrando el mayor tesoro del universo dentro de la tierra, sin saber que aquel lugar de muerte se convertiría en el útero de la vida eterna. El sonido de la piedra raspando en el suelo y sellando la entrada marcó el fin del viernes sangriento y el inicio de un período de espera angustiante. Ellos regresaron a casa con las manos oliendo a mirra y el corazón pesado, creyendo que habían rendido el último homenaje a un gran profeta, sin imaginar que estaban solo preparando la cama para que el rey descansara antes de levantarse para gobernar eternamente. El sábado que siguió a la crucifixión fue, sin duda alguna, el día más largo, silencioso y miserable que la humanidad ha experimentado desde la caída en el jardín del Edén. Para los discípulos, aquel día de descanso obligatorio se transformó en una prisión psicológica y espiritual, donde el mandato de no hacer nada solo amplificaba el dolor de haberlo perdido todo. Lucas, capítulo 23, versículo 56. Dice que las mujeres reposaron conforme al mandato, pero imagina cómo fue ese reposo en una casa donde la esperanza había sido asesinada en la víspera. Pedro, Juan, Santiago y los otros estaban encerrados, paralizados por el miedo de ser los próximos en la lista de ejecución, pero, sobre todo, aplastados por la decepción de ver a aquel que creían ser el libertador de Israel, frío y sin vida dentro de una caverna de piedra. Su teología había colapsado, las promesas parecían vacías y el cielo estaba en un silencio absoluto, como si el mismo Dios hubiera entrado en luto y abandonado la tierra a su propia suerte. Lo que sucede en el sábado cambia todo en nuestra comprensión de fe, pues es el día que representa el valle de la sombra de muerte, el tiempo intermedio donde se hizo la promesa, pero el cumplimiento aún no llegó. Tuvieron que pasar 24 horas mirando las paredes, recordando los milagros, las palabras de poder, la caminata sobre las aguas y tratando de conciliar esos recuerdos con la imagen brutal de la cruz ensangrentada. Satanás debió haber trabajado intensamente en sus mentes aquel día, susurrando que todo había sido una farsa, una hermosa mentira que terminó en tragedia, intentando destruir la poca fe que aún quedaba en aquellos corazones rotos. Era el día de la suprema duda, el día en que la confianza en Dios fue puesta a prueba al máximo, pues no había ángeles cantando, no había voz del cielo, solo el silencio opresor de un Dios que parecía haber perdido la batalla. Ellos no sabían lo que nosotros sabemos hoy. Para ellos, el sábado no era la víspera de la gloria, sino el primer día de una eternidad sin el Maestro, una realidad gris y sin sabor. Y entonces, en medio de aquel silencio, una verdad profunda estaba siendo generada en las tinieblas, algo que jamás podrían ver con los ojos físicos, pero que cambiaría la estructura de la realidad. Mientras ellos lloraban la derrota, el plan divino estaba exactamente donde debía estar, pues el grano de trigo necesitaba morir y quedar enterrado en la tierra para que pudiera dar mucho fruto. Ese sábado nos enseña que el silencio de Dios no es la ausencia de Dios, y que muchas veces Él está trabajando más poderosamente cuando no vemos nada ocurriendo en la superficie. El mundo religioso celebraba la Pascua, comiendo el cordero asado y recordando la salida de Egipto, totalmente ciegos al hecho de que el verdadero Cordero de Dios estaba muerto allí cerca, solo en la oscuridad de una tumba prestada.
La ironía era cruel. La fiesta de la liberación ocurría mientras el libertador estaba aprisionado por la muerte, pero pocos sabían ellos que aquel sábado era solo la calma antes de la mayor explosión de vida que el universo jamás vería. Mientras el cuerpo físico de Jesús reposaba inmóvil y frío sobre la mesa de piedra en aquella oscura sepultura, el mundo espiritual estaba en una agitación sin precedentes, una verdadera tempestad que los ojos humanos no podían ver. La carta de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19, lanza una luz misteriosa sobre este momento, indicando que, aunque muerto en la carne, Él fue vivificado en el Espíritu y fue a predicar a los espíritus en prisión. Necesitamos deshacer la idea infantil de que Jesús estuvo durmiendo espiritualmente. De hecho, Él irrumpió en el territorio que ningún ser humano jamás había dejado, descendiendo a las profundidades del Sheol, el lugar de los muertos, no como una víctima, sino como un conquistador que entra en la fortaleza del enemigo para saquear sus bienes. Imagina el choque en las regiones infernales cuando aquel que es la propia luz entró en la oscuridad absoluta. La muerte, que siempre tuvo la palabra final sobre la humanidad desde Adán, de repente se vio ante la vida indestructible, y las estructuras de aquel lugar sombrío comenzaron a temblar ante la autoridad de quien nunca cometió pecado. Pero ahí ocurre lo inesperado en las profundidades, pues lo que parecía ser la celebración de la victoria de Satanás se transformó en un parpadeo en su peor pesadilla estratégica. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, versículos 8 a 10, nos da a entender que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra para después subir sobre todos los cielos, llevando cautivo el cautiverio. Piensa en lo que esto significa. Durante milenios, los justos del Antiguo Testamento aguardaban en una especie de sala de espera, el seno de Abraham, esperando el pago de la deuda que permitiría su entrada en la presencia directa de Dios. Jesús desciende allí no para sufrir tormentos, sino para presentar el recibo de pago, su propia sangre, y declarar la liberación de aquellos que esperaron con fe. El infierno, que pensó haber engullido al Hijo de Dios, descubrió tarde que había engullido una dinamita divina, capaz de hacer estallar las puertas de la muerte desde dentro y desarmar todo el sistema de condena. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más sombría para las tinieblas, pues fue en ese intervalo oculto que se produjo la transferencia de autoridad más importante del universo. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, registra a Jesús diciendo que ahora Él tiene las llaves de la muerte y del infierno. Llaves representan autoridad, control y derecho legal de abrir y cerrar. Antes de este momento, la humanidad vivía bajo el terror de la muerte, esclavizada por el miedo a lo desconocido. Pero Jesús arrancó ese poder de las manos del enemigo, garantizando que la muerte no sería más un carcelero cruel, sino solo un sirviente que abre la puerta a la gloria. Mientras los discípulos lloraban en la tierra, sin saber nada, una revolución completa ocurría en el subsuelo de la existencia. El hombre fuerte estaba siendo atado y sus bienes estaban siendo saqueados. Ese sábado silencioso en la superficie era, en verdad, el día más ruidoso y victorioso en la dimensión espiritual, preparando el terreno para que la vida rompiera la piedra y trajera la inmortalidad a la luz. Mientras el mundo espiritual estaba en guerra, en el mundo de los hombres, una amarga ironía se desenvolvía en los pasillos del poder en Jerusalén, revelando el miedo que se escondía tras las vestiduras religiosas. Mateo, capítulo 27,
Del versículo 62 al 66, relata que al día siguiente de la preparación, es decir, el propio sábado, los principales sacerdotes y fariseos se reunieron con Pilato. Percibe la hipocresía gritante de esta escena. Aquellos hombres eran tan obsesionados por la ley del sábado que criticaban a Jesús por curar enfermos en el día sagrado. Pero ahora, movidos por el pavor, ellos mismos rompían el descanso sabático para negociar con un gobernador pagano. El miedo que tenían a un Jesús muerto era mayor que el temor que tenían a Dios. Recordaron las palabras de Jesús sobre resucitar al tercer día, palabras que los propios discípulos habían olvidado o ignorado. Es fascinante notar que, en ese extraño momento de la historia, los enemigos de Cristo tenían más fe en la posibilidad de la resurrección, o al menos en el poder de aquella promesa, que sus propios amigos más íntimos. Solo que había un problema escondido en esa estrategia de máxima seguridad. Al intentar impedir un fraude, acabaron proporcionando las pruebas más robustas de la veracidad de la resurrección. Le pidieron a Pilato una guardia romana, la famosa custodia, compuesta por soldados de élite, entrenados para matar y disciplinados para nunca dormir en servicio, bajo pena de muerte. Pilato, quizás cansado de aquella novela judía, dio la orden seca y directa: «Tened la guardia, id, guardadlo como bien entendáis». Entonces fueron, sellaron la piedra con el sello oficial de Roma, un cordón fijado con cera y el sello del gobernador, y posicionaron a los soldados frente a la entrada. Ese sello significaba que quien moviera la piedra estaría declarando guerra contra el Imperio Romano, y los soldados allí apostados eran la garantía de que ningún pescador galileo asustado se atrevería a acercarse. Transformaron el sepulcro de Jesús en el área más segura y vigilada de todo Oriente Medio esa noche, creyendo que la fuerza militar y la autoridad política podrían mantener al Hijo de Dios en la tumba. Pero Dios aún no había dicho la última palabra, y la presencia de aquella guardia romana serviría irónicamente para confirmar que lo que estaba por venir no sería obra humana. Si el sepulcro hubiera estado desprotegido, cualquiera podría haber dicho después que los discípulos robaron el cuerpo mientras nadie miraba, pero con la élite del ejército romano montando guardia, cualquier explicación natural para la desaparición del cuerpo se volvería imposible. La paranoia de los sacerdotes acabó siendo utilizada por la providencia divina para blindar el milagro contra las críticas futuras. Montaron un escenario perfecto para la gloria de Dios, pensando que estaban construyendo una prisión eterna. Allí estaban ellos, la fuerza bruta de Roma y la astucia religiosa de Jerusalén, unidas para vigilar un cadáver sin darse cuenta de que estaban en realidad realizando guardia de honor para el rey que estaba a punto de despertar y pasar por ellos como si ni existieran. Mientras los hombres poderosos conspiraban y los soldados afilaban sus lanzas, un grupo diferente se preparaba para actuar, movido no por el miedo o la política, sino por un amor que superaba la lógica y la esperanza. Marcos, capítulo 16, versículo 1, nos cuenta que, pasado el sábado, María Magdalena, María, madre de Santiago, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir a Jesús. Observa la triste belleza y la tenaz devoción de estas mujeres. No esperaban una resurrección. Iban a atender a un cadáver, gastando sus propios recursos para honrar a un maestro que todos decían haber fracasado. A diferencia de los hombres, que se encerraron para salvar su propia piel, estas mujeres estaban dispuestas a exponerse, a caminar en la oscuridad de la madrugada y a enfrentar a la guardia romana, solo para tocar su cuerpo una última vez. Su amor era práctico, valiente y sobre todo,
presente. Fueron las últimas en la cruz y serían las primeras en el sepulcro, demostrando que la fidelidad muchas veces reside en aquellos que la sociedad de la época menos valoraba. Lo que sucede en la madrugada cambia todo en la perspectiva humana, pues su preocupación revelaba el tamaño de la barrera que enfrentaban y la determinación de seguir adelante incluso sin tener la solución. Durante el camino conversaban entre sí, preguntando: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Esa pregunta ecoa la impotencia humana ante la muerte. Sabían que la piedra era muy pesada para ellas, sabían que había soldados, sabían que había un sello gubernamental, pero aún así fueron. No tenían un plan para mover la piedra, no tenían fuerza física para enfrentar a los guardias, pero tenían un amor que no les permitía quedarse en casa. Esa caminata en la oscuridad, llevando perfumes para un muerto, es la imagen perfecta de la fe que actúa incluso cuando las circunstancias dicen que es inútil. La fe que camina hacia lo imposible simplemente porque no puede apartarse de Jesús. Iban a rendir un último homenaje fúnebre, sin saber que estaban marchando hacia la primera celebración de la vida eterna. Y entonces, en el templo, un descubrimiento lo cambia todo. O mejor, en el camino hacia el sepulcro, la realidad estaba a punto de ser volteada del revés ante los ojos cansados de aquellas mujeres fieles. Representan el remanente que no se rinde, la parte de la humanidad que sigue buscando a Dios incluso cuando todo parece perdido y acabado. Mientras caminaban bajo las últimas sombras de la noche, con el olor de las especias impregnando sus ropas, no imaginaban que el problema de la piedra ya había sido resuelto, no por manos humanas, sino por un terremoto divino. Su preocupación era legítima, pero totalmente innecesaria, pues Dios ya había enviado a su ángel para hacer el trabajo pesado. Iban a llorar, pero el cielo ya estaba preparado para hacerlas sonreír. Llevaban perfumes para embalsamar la muerte, pero encontrarían solo el aroma fresco de la resurrección. Su jornada esa mañana oscura nos enseña que cuando nos movemos hacia Jesús por amor, Dios remueve los obstáculos que jamás podríamos mover solos. En el momento más profundo de la madrugada, cuando la oscuridad parecía haber vencido definitivamente, una frecuencia diferente comenzó a vibrar en las regiones de la muerte, señalando que el plazo de validez de la condenación estaba a punto de expirar para siempre. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 24, declara poderosamente que Dios lo resucitó, rompiendo los lazos de la muerte, porque era imposible que él fuera retenido por ella. Piensa en el significado abrumador de esta imposibilidad. La muerte es una consecuencia del pecado, y como Jesús no tenía pecado alguno, la muerte no tenía gancho legal, no tenía autoridad y no tenía poder para mantenerlo preso ni un segundo más de lo planeado. El infierno, que tal vez estaba en un estado de euforia maligna, celebrando la captura del Hijo de Dios, de repente se dio cuenta de que había cometido un error de cálculo fatal al traer la vida dentro del dominio de la destrucción. El cuerpo que estaba frío en el sepulcro comenzó a recibir una infusión de poder del Espíritu Santo, una energía recreadora que superaba la fuerza que formó las galaxias, preparándose para reconectar el espíritu a la carne de una manera glorificada e indestructible. Pero ahí ocurre lo inesperado en los tribunales espirituales, pues aquello que parecía ser un juicio contra Jesús se revirtió en un juicio contra los propios acusadores invisibles de la humanidad. La carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 15, describe esta escena como un despojo, donde Jesús desarmó los principados y potestades y los expuso públicamente al desprecio, triunfando sobre ellos en la cruz. Imagina el terror absoluto esparciéndose por las jerarquías demoníacas cuando se dieron cuenta de que la víctima era en realidad
el juez supremo ejecutando una sentencia de liberación. Ese silencio del sábado no era inactividad, era la cuenta atrás de una bomba reloj divina plantada en los cimientos del reino de las tinieblas. Jesús no estaba luchando por sobrevivir. Él estaba calmadamente retirando la autoridad de Satanás, recuperando todo lo que Adán había entregado en el jardín y asegurando que, cuando él saliera de allí, la puerta quedara arrasada para cualquier ser humano que quisiera seguirlo. El infierno entró en alerta máxima, pero ya era demasiado tarde. La luz estaba brillando donde la oscuridad reinaba absoluta desde hace milenios, y las cadenas que mantenían a la humanidad estaban disolviéndose como cera ante el fuego. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más sombría para los guardianes de la muerte, pues la resurrección no fue solo un retorno a la vida, fue una promoción de la propia naturaleza humana a la derecha de Dios. Mientras el sol físico aún no había nacido en el horizonte de Jerusalén, el sol de justicia ya estaba radiante en el mundo espiritual, listo para romper la barrera entre lo invisible y lo visible. La muerte tragada por la victoria no fue una metáfora poética, fue un evento literal donde la biología divina engulló la mortalidad. El corazón de Jesús volvió a latir, no bombeando más sangre terrenal, sino pulsando con la vida Zoe, la vida increada y eterna de Dios. El infierno intentó sostener, el sepulcro intentó contener, y las leyes naturales intentaron limitar. Pero nada en el universo creado tiene fuerza para sostener al Creador cuando Él decide levantarse. Ese momento de giro, invisible a los ojos humanos, fue el evento más ruidoso y cataclísmico de toda la eternidad, cambiando la constitución de la realidad para siempre y dejando al enemigo paralizado y derrotado antes de que la piedra se moviera un centímetro. Y entonces, en el jardín, el suelo comenzó a temblar violentamente una vez más, pero ahora no era un temblor de muerte como en el viernes, sino un estruendo sísmico provocado por el aterrizaje de la gloria celestial en la tierra. Mateo capítulo 28, del versículo 2 al 4, describe que un ángel del Señor descendió del cielo, y su aspecto era como un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve, y él removió la piedra y se sentó sobre ella. Visualiza la escena con la intensidad que merece. Los soldados romanos, la élite militar de la época, hombres que se burlaban del peligro y mataban sin parpadear, fueron golpeados por una onda de choque de terror divino, tan fuerte que quedaron como muertos. La ironía divina es perfecta. Los guardias vivos cayeron como muertos, mientras que el muerto se levantó lleno de vida. Ese sello romano, que representaba todo el poder del imperio y la autoridad de César, fue roto como si fuera un hilo de telaraña ante la intervención del cielo. La piedra, que pesaba toneladas y era el símbolo final de la imposibilidad, no fue removida para que Jesús pudiera salir, pues un cuerpo glorificado no necesita puertas abiertas, sino que fue removida para que nosotros, la humanidad, pudiéramos mirar hacia adentro y ver que el sepulcro estaba vacío. Solo que había un problema escondido para los escépticos, pues la escena que el ángel reveló al abrir el sepulcro desmontaba cualquier teoría de robo o fraude que pudiera surgir en los siglos siguientes. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 6 y 7, nos da un detalle forense impresionante. Los lienzos de lino estaban allí tendidos, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Si los ladrones hubieran robado el cuerpo, habrían llevado el cuerpo enrollado en los paños, o en la prisa habrían esparcido los tejidos por el suelo. Nadie roba un cuerpo y pierde tiempo desenrollando las bandas pegajosas de mirra y doblando el sudario cuidadosamente. Ese arreglo de los tejidos mostraba que el cuerpo de Jesús había, de cierta manera, evaporado,
o atravesado los paños, dejándolos marchitos en la forma del cuerpo, como una cáscara vacía de oruga después de que la mariposa sale. Era la prueba silenciosa e irrefutable de que algo sobrenatural había ocurrido allí, un milagro que dejaba la lógica humana sin respuesta y el corazón humano lleno de temor y maravilla. Jesús había arreglado su propia cama de muerte antes de salir, demostrando una calma soberana y un control absoluto sobre la situación. La resurrección de Jesucristo fue el amanecer de una nueva era, el momento en que la historia se partió en dos y la esperanza dejó de ser un deseo vago para convertirse en un ancla sólida para el alma. El sepulcro vacío en el jardín de José de Arimatea es el monumento eterno de la quiebra de la muerte y la garantía de que la oscuridad, por más densa y larga que parezca, siempre terminará con la luz de la vida. Esas 72 horas que comenzaron con sangre, sudor y lágrimas en la cruz y pasaron por el silencio agonizante del sábado, culminaron en la explosión de gloria que ningún poder en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra podría impedir. Las mujeres que llegaban con sus perfumes, los discípulos que corrían para ver el milagro y hasta los soldados que huían aterrados, todos eran testigos de que el mundo nunca más sería el mismo. El fue pagado de la cruz ahora era validado por el resucitó del sepulcro, y la invitación que resuena desde aquella mañana de domingo hasta hoy es que cada uno de nosotros se acerque, mire el lugar donde él yacía y salga corriendo para anunciar que la muerte murió y que el Rey vive para siempre. Estamos a punto de entrar en los momentos más silenciosos de la Biblia, pero nuestra fe no necesita permanecer en silencio. Si eres parte de aquellos que creen que la luz brilla más fuerte precisamente en la oscuridad, deja tu huella en este video ahora. Inscríbete para caminar con nosotros en estas profundas descubrimientos y envía este mensaje a alguien que necesita ser recordado de que no importa el dolor del sábado, el domingo de la victoria siempre llega. Vamos a declarar esta verdad juntos. Escribe en los comentarios: el sepulcro está vacío.